Último tema del segundo corte vendrían siendo los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos se clasifican en dos, que viene siendo el ADN y el ARN. ¿Dónde se encuentra el ADN? Residiendo en el núcleo celular y algunos organelos. El ARN actúa en el citoplasma. Se conoce como considerable detalle la estructura y función de los dos tipos de ácidos. Su estructura. El conocimiento de la estructura de los ácidos nucleicos permitió la eludición del código genético, la determinación del mecanismo y control de la síntesis de las proteínas y el mecanismo de transmisión de la información genética de la célula madre a las células hijas. Ok. A las unidades químicas que se unen para formar a los ácidos nucleicos se les llama nucleótidos. El polímero se denomina polinucleótido o ácido nucleico. Los nucleótidos, que vienen siendo los monómeros de los ácidos nucleicos, están formados por una base nitrogenada, un grupo fosfato y un azúcar. La ribosa en el caso del ARN y la desoxirribosa en el caso del ADN. Estas bases nitrogenadas son las que contienen la información genética y los azúcares y los fosfatos tienen la función estructural formando el esqueleto del polinucleótido. Ok. En el caso del ADN, las bases nitrogenadas son 2 purinas y 2 pirimidas. Las purinas son la A, que vendría siendo la adenina, y la G, la guanina. Las piriminas son T de tiamina y la C de citosina. En el caso del ARN son 4 también, 2 purinas y 2 piriminas. Las purinas es AG y las piriminas son C y U, que vendría siendo el uracilo. Y entonces aquí me vienen las estructuras de la página 68. Página 69. Los nucleótidos se unen para formar un polinucleótido, pero esto lo hacen por medio de uniones fosfodiéster. Y entonces aquí me viene la unión fosfodiéster de los ácidos nucleicos, un dinucleótido en el que se unieron un nucleótido con base A y un nucleótido con base G, y el enlace fosfodiéster que se forma en el carbono 3 del nucleótido con base A y el ciclo con el nucleótido con base G. Esto representa simplemente A G y así sucesivamente. El ADN está formado por 2 cadenas muy largas de polinucleótidos unidos entre sí por puentes de hidrógeno específicos entre las bases de las 2 cadenas. La base de una cadena que se une por puentes de hidrógeno con la otra cadena se dice que forman un par de bases. Nos vamos a la página 70. Las 2 cadenas que se encuentran arregladas tienen una estructura helicoidal alrededor de un eje común, por lo que recibe el nombre de doble hélice. Las bases se encuentran acomodadas hacia el eje de la doble hélice, mientras el azúcar y los fosfatos se encuentran orientados hacia el exterior de la molécula. Y entonces aquí tenemos la estructura de los pares de las bases. ¿Qué dimensiones tienen estas hélices? Bueno, tienen un diámetro de 20 Armstrong y la longitud de 34 Armstrong, el cual está constituido por 10 residuos de nucleótidos. El tamaño de la molécula de ADN de doble hélice expresa en miles de bases o kbs. Entonces, un kb son 0.34 micras. Una molécula de ADN de 1 milímetro de longitud está formado por 3000 micras o kilobytes. Así pues, el ADN es un largo filamento de 20 Armstrong de diámetro cuya longitud depende del número de cables. Ahora nos vamos a lo que es la estructura de doble hélice. Aquí se ve. Y entonces, en los cromosomas, estas moléculas se arreglan entre estructuras más compactas en las que la doble hélice se enrolla sobre sí misma.
En el caso de las bacterias, la molécula de ADN de más de 1 milímetro de longitud se arregla dentro de las bacterias que solo tienen una longitud de 1 micra. Ahora, el ARN es un filamento de una sola cadena, no forman doble hélice, pero existen varios tipos de ARN. El ARN ribosomal, que es rRN, que tiene la función de transportar aminoácidos activos desde el citol hasta el lugar de la síntesis de las proteínas de las ribosomas. Al ARN de transferencia, si se dan cuenta es una tRNA, son los portadores de la información genética y transporta el genoma. Otros ribosomas del ARN mensajero, que es con M, es el tamaño de las moléculas de ARN es mucho menor que el del ADN. Esta información genética, la estructura del doble hélice para el D, fue originalmente propuesta por Watson y Crick en 1953 y estos postulando que la secuencia en la cual se encuentran las bases a lo largo de la molécula de ADN, que es lo que contiene la información genética. Y con esto terminamos el segundo corte.